Hacedores de aire. Radio Atómica presenta Hacedores de aire. Hacedores de aire. Un programa, una entrevista a personas de radio. Hacedores de aire, hecho por Federico Mario Di Paolo en compañía del radialismo artesano. Hoy en Hacedores de aire. Carlos Ulanovsky. Hace más de 50 años que trabaja de periodista. Como escritor, lleva publicados más de una veintena de libros. Entre ellos se encuentra el considerado como Biblia por el mundo radialista, Días de Radio. Trabajó en el medio radial desde 1972 e ininterrumpidamente desde 1984 hasta la actualidad. Entre 2003 y 2006 dirigió las dos radios de la ciudad, la AM 1110 y la FM de Tango 2x4. Carlitos, como se lo llama cariñosamente en el medio, es una figura reconocida de la cultura argentina y un maestro para varias generaciones dentro del periodismo, tarea de la que piensa: siempre fue mi vocación, que generó un oficio como el que sabe poner alfombras o baldosas. Para mí el periodismo no es una profesión, sino un oficio. Carlos Ulanovsky es un hacedor de aire. Hoy con el asunto de Romay me llamaron muy temprano de dos radios y bueno, ese es el karma que lleva uno, ¿viste? Cuando muere Romay, por ejemplo. Pero ¿y el recuerdo de Romay? ¿El balance cuál es? No, bueno, el balance es el de un tipo que realmente se hizo de abajo, ¿no? Y digo que es un representante de los medios verdaderamente nacionales, ¿no? Eso no quiere decir que sean medios de calidad, quiero decir que cuando él llegó a Canal 9 todavía tenía muchos rastros de su vínculo con la NBC, que ese fue el origen. Cuando nace en 1960 era una inversión de la NBC en la Argentina. Y cuando él asume como director general, porque llegó primero como gerente artístico, pero cuando asume como director general ya todo el directorio era argentino. Los socios eran, entre otros, Pérez Pícaro y el papá de Scioli. El papá de Scioli. Claro, al punto que es famoso ese episodio que desde 9 Diario, Canal 9 sostiene la carrera de Scioli como motonauta. Claro, ajá. Sí. Qué historias que se encuentran un poco ahora también. Sí. Bueno. Y seguro que Scioli fue al velorio, seguro. No me cabe duda. El teatro sigue siendo de él, ¿no? Que lo estaban velando. Y el ahí. Broadway también, y tiene otro teatro en España, un teatro muy famoso en la Gran Vía, se llama Alcalá. Sí. ¿Cómo? Es de la familia, la familia Romay. Claro, en eso que se hizo de abajo yo lo estaba pensando comparado con Tinelli un poco, porque es alguien que se hizo medio de la profesión y llega a manejar dinero, todo, pero con el trabajo que hizo en el medio. Sí. Él es inventor de muchas cosas, Romay. Inventó los canjes. Es el inventor de los canjes, porque cuando él llega a Radio Libertad, que fue su primera radio, claro, empieza a recibir como forma de retribución por segundos de publicidad mercadería. Sí. Desde un fabricante de aceite que le mandaba, no sé, en lugar de pagarle en efectivo, le mandaban 400 cajas de aceite. Venga. O un fabricante de heladeras que le mandaba 100 heladeras, y entonces tuvieron que alquilar
ya cuando estaban en Radio Libertad, después en Canal 9 volvieron a hacerlo eso. Tenían que alquilar grandes depósitos para almacenar. Claro. Fue un pícaro también, ¿no? Sí. Un pícaro, un tucumano vivo, que inventó muchas cosas, pero digo, en la época esa, la época de su época de oro, digamos, de entre 65 al 74, ahí el 74 el peronismo le estatiza el canal. Después lo recupera con los milicos, antes todavía de la recuperación democrática. Y no solo lo recupera, sino que lo indemnizan. Le pagan una indemnización importantísima. Por eso hay una foto de él saludando a Videla. Bueno, bien. Es probable, no sé, pero digo, además la radio Libertad, cuando no era Libertad, pero cuando él toma Libertad, se la da la Libertadora. La Revolución Libertadora, antes de irse, deja lista la licitación de los canales de aire, que eso se produce en el 60, y de las radios de nada menos Continental, Rivadavia y Del Plata. Y él se mete ahí en Del Plata, en donde ya él era como un dueño virtual de Del Plata, de la LC10, porque tenía montones de programas de tango. Ese título, Grandes Valores del Tango, bueno, él lo tenía ya en la radio, y él era en esa época en que todavía el tango era muy importante. Él ponía un disco y ese disco se ponía de moda. Está para hacer la película, estoy pensando, de Romay. Pucha, es un personaje. No, porque pensaba en las películas de Yankee de esa época, donde la disquera, de cómo ponen el disco. No te quepa la menor duda que es un personaje de película. Es Sí. un personaje de película, sí. Bueno, arrancamos. Dejamos a Romay. Estamos Que en una paz vez descanse, más, digamos. que en paz descanse Alejandro Romay, el zar, y estamos una vez más en Hacedores de Aire, un programa que es un encuentro con referente, con gente del medio radial, y es un orgullo estar acá con el maestro Carlos Ulanowski, quien nos abrió gentilmente su casa, así que le agradecemos mucho primero, y después empezar a preguntarle sobre el oficio. Se las abrí, pero no se las regalé, así que no agradezca tanto. Bueno, y espero que no la cierre. Le quería preguntar primero sobre el oficio, ¿no? de la radio. Lo escuché en varias oportunidades hablar de que usted hizo un oficio del periodismo, y si pasa lo mismo con la radio, ¿no? Y yo creo que sí, digo, porque hace mucho que trabajo en radio. Empecé a trabajar como un aficionado en 1970 con una amiga, con una periodista que lamentablemente falleció muy joven, con Silvia Rudney, y hacíamos un programa en radio, en la entonces radio municipal, que funcionaba en el subsuelo del Colón, en una parte del Colón, en esa calle, creo que se sigue llamando así, Arturo Toscanini. Y en el subsuelo funcionaba el Colón. En una época linda de radio municipal, que la dirigía un tipo muy inquieto que se llamaba Virgilio Tedín Uriburu, y su gerente artístico era Ricardo Constantino. Eran dos tipos muy interesantes. Bueno, ahí empecé a trabajar, y el primer programa formal por el que cobré dinero era uno en el 72, se llamaba Mañanitas Nocturnas, con Mactas y el debut de Dolina, como ahí empezó Dolina, y fue una linda experiencia. 72, 73, 74, paralelo a Satiricón. Y desde entonces, mientras estuve en la Argentina, siempre trabajé en radio, siempre. Y es un lugar que me encanta,
me hace sentir impune la radio, digo, al punto que sin proponérmelo empecé a hacer personajes en la radio, ¿no? Y eso es extraño, es raro, pero bueno, fue así. Sí. Y se va construyendo, porque desde este programa, ya desde el nombre que ponemos, Hacedores de Aire, es también rescatar esto, que es un oficio, ¿no? No es una profesión, el periodismo, la radio. Y es un oficio, claro, porque digo, es un oficio que uno va aprendiendo. A mí me divierte mucho cómo uno aprende el lenguaje de los gestos haciendo radio, porque no se puede hablar. Entonces cuando uno le tiene que hacer le tiene que pedir algo o dar una orden a la productora o al operador, tiene que hacerlo con las manos o con... Bueno, por suerte uno también ha aprendido ese lenguaje, ¿no? Y bueno, me parece también no sé si te pesa el día de hoy, pero sos un referente también en la parte histórica de la radio. Me pesa los 27 de agosto, en especial. O cuando se muere Romay, por ejemplo. Que me llaman de muchas radios desconocidas. Casi todas radios pequeñas. ¿Cómo llegaste a eso, a repasar la historia de la radio en diferentes libros, ¿no? El último, con la historia de la radio Belgrano de los 80, también es un material espectacular, con un archivo también impresionante. Sí, bueno, yo creo que eso es un desprendimiento de mi tarea periodística. Digo, soy periodista desde hace más de 50 años y ya escribí 23 libros, es parte de mi trabajo, sí. Tuve la suerte enorme, el privilegio de que en el 90 y tantos me llamaran de ahí, de Planeta. Planeta en España había hecho un libro sobre la historia de la radio española, que traía un compact. Lo había hecho un tal Lorenzo Rodríguez y me dijeron, mira, fíjate este libro, llévatelo a tu casa, estudialo un poco. Queremos hacer un libro igual sobre la historia de la radio en Argentina. Bueno, yo en ese momento todavía estaba trabajando en TEA, en la escuela TEA, y formé un equipo. Digo, primero que nada estaba quien era mi mujer de entonces, que era Marta Merkin, que se ocupó de toda la producción del CD que trae el libro. Le pedí también ayuda a Juan José Pano, que era uno de mis socios en TEA. Pano trajo a quien era su pareja, que era Gabriela Tichman, y los cuatro hicimos ese libro. Y ese libro me parece que, no solo ha sido mi libro más vendido, creo que está bien el libro, además. Es una referencia, es una historia bastante seria, tiene casi todo, obviamente que le faltan cosas seguro, pero tiene mucho de la historia de la radio, y eso también, me parece que me instaló en un lugar diferente, y entonces por eso te digo, cada 27 de agosto se acuerdan de mí. Broadcastings, radio, emisora, propaladora, streaming, hacedores de aire, las personas tras los fierros. Y yendo a la otra parte que completa a alguien que hace radio, que es el oído, es escuchar, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene como oyente Carlos Uranowski? ¿Qué era lo que se escuchaba en su casa? La mía, yo vivía en una casa de clase media, en donde había bastantes diarios. Mi familia compraba El Mundo a la mañana, y mi viejo después, cuando venía del laburo, traía La Razón. Diarios que leíamos en casa todos. Era una casa donde llegaban varias revistas a la semana, de lunes a viernes. Y era una casa donde se escuchaba mucha radio.
desde chico yo escuchaba radio al mediodía. Digo, la vida era distinta. Entonces, por ejemplo, mi viejo venía a almorzar todos los... Cortaba y iba a la casa. Claro, venía a almorzar desde su trabajo todos los mediodías, y ahí, por ejemplo, se escuchaba un rato de radio mientras uno almorzaba. Se escuchaba el programa El Relámpago. Ajá. Que era un programa medio humorístico que había en Radio El Mundo. Creo que la radio que más se escuchaba era Radio El Mundo. Y después escuchábamos a la noche esa hora extraordinaria que tenía Radio El Mundo, que era empezaba a 7:30 con Qué Pareja, con Héctor Maselli y Blanquita Santos. Seguía con un poco de música, un programa de música también de 15 minutos, que era de Héctor y su jazz. Ajá. Luego venía el Glostora Tango Club, que era el programa de la Juventud Triunfadora, se llamaba, donde estaban, a veces estaba D'Arienzo, a veces estaba Varela, Héctor Varela, algún otro también que no me acuerdo, D'Agostino me parece. Y después a las 8:15, de 8:15 a 8:30 estaban los Pérez García. Eso era imperdible. Y yo también veía mucho, escuchaba mucho, me gustaba mucho el teatro desde los teatros. Ajá. Con la radio puesta muy despacito ya en la cama, y escuchaba ese programa que lo transmitía Radio Porteña. No sé, recuerdo eso, mi vieja haciendo tareas propias de un ama de casa, cosiendo o arreglando ropa, qué sé yo, o planchando a la noche, y escuchando un programa que se llamaba Entre Tangos y Boleros. Ajá. Que era un sonido permanente en la casa, sí, pero la radio. Digo, cuando hicimos el CD, sí. Digo que almacenamos una enorme cantidad de sonidos. Yo pensé, digo, yo he escuchado todos estos sonidos, los escuché. Sí. Digo, no era algo que estaba en mi memoria. Era una banda de sonido que estaba incorporada. Claro, a la claro. vida. Sí. Y creo que si de no haber escuchado la radio desde tan chico, a lo mejor no hubiera podido hacer el libro como lo hice, con cierta facilidad, digamos, ¿no? Sin tanta exigencia de fuentes. Digo, yo era mi propia fuente, ¿no? Ajá. Me quedé pensando que antes también citamos o hablamos del libro y no hicimos referencia ni siquiera al nombre, porque bueno, ya es el Días libro de radio. Exactamente, digo, pero bueno, es el libro de la radio. Y siguiendo con los oyentes, usted como oyente, digo, hoy por hoy, que escucha en radio, la radio donde está ahora, donde trabaja, en general, hace zapping de radio. Sí, más que nada cuando voy en el auto hago zapping de radio y me encanta. O hace un par de años también me pasó eso, que se atrasó un vuelo en Aeroparque a la noche y bueno, por suerte tenía la radio chiquita. Ajá. Y empecé a hacer zapping de radio y se me pasaron esas 2 horas de plantón rapidísimo. Uh-huh. Y me di cuenta, digo, pucha, es una radio muy por ahí banal, uh-huh. por ahí superficial, pero muy variada y entretenida, ¿no? Es una radio entretenida. Sí, en general, la radio argentina. Sí, en general, digo, con apuntes, ¿no? El apunte podría ser, bueno, ahora está muy rendida, es una radio muy rendida a lo noticioso, a lo informativo. Es una radio que tiene prácticamente un mono género, que es el del magazine. Sí. Y eso también la limita mucho, sí. ¿no? Me parece que es una pena que hayan desaparecido las ficciones en la radio, casi no hay.
¿Pero hay un género que mejor le cabe al medio radial o en general? Y evidentemente, digo, si de la mañana a la noche lo que escuchamos son magazine, ese género le cabe. Sí. Pero, digo, me parece una pena que la radio haya dejado de tener investigación propia y también que haya dejado de tener ficción, ¿no? Me parece que la ficción, el docudrama, el radioteatro es un género que le va genial a la radio. Ayer mismo en el Cervantes se inauguró un ciclo que se llama Radioteatro en el Cervantes. Van a hacer ciclos todos los jueves de radioteatro con el tipo que era el segundo de Migré, Víctor Agú. Así que digo, no, sí, me parece que la radio le quita incluso blasones a la televisión, por ejemplo en lo informativo, ¿no? Hoy si escuchás radio, solo radio, digo, no estás en desventaja con la televisión. Sí. Digo, informativamente hablando, estás al mismo tiempo, ¿no? Y ahora digo, es un momento raro de los medios porque ha habido una digitalización, de hecho, ha habido un apagón analógico de prepo. Digo, esto que estaba previsto para el 2018, digo, existe ahora. Digo, prácticamente no hay radio que no esté en internet, no hay radio que no suba sus programas a internet, y entonces también hay otra manera para los oyentes de abordar la escucha, no solamente en el momento de la transmisión original, ¿no? Y eso también parece muy interesante, ¿no? Digo, todas esas cosas que están pasando a través de internet con la radio, eso que no sé, ¿tu radio es en internet? También, sí. También. De hecho, hay a veces más repercusión de mensajes o cosas que llegan referido a alguna escucha por internet que al vecino que está con la FM todavía. Claro, y sí. Digo, prácticamente no hay ningún programa que no tenga Facebook o que no tenga Twitter. Y bueno, el suyo, escuché que... No, salvo el mío, sí, salvo el mío. Pero eso es casi una resistencia, sí, que hago, de provocación, que no más. Y para esta escucha... Pero lo pensé hace poco porque hubo presiones de parte de los oyentes, pero... Y yo dije, no lo necesito, la verdad, no es... Será una necesidad de los oyentes, pero bueno, tienen otros programas. Hacedores de Aire, una charla abierta con los obreros de la palabra hablada. Y para esta recepción en su casa, Carlos Ulanowski, ¿cuántas radios tiene? ¿Cuántas radios tiene en su casa o escucha ahora por internet también la radio? No escucho por internet. Ajá. No. No. Sí, a veces escucho cuando estoy afuera, pero claro. Y si tengo que escuchar o quiero escuchar algo, sí, escucho por internet, pero en general escucho en el baño. Ajá. Sí, de a ratos. ¿Hay una radio fija en el baño? Sí, bien, una radio. Sí, esa es la compañera. Sí, y después tengo 3 o 4 radios más, sí. En la cocina, claro, ahí que es donde trabajo, en el estudio mío también. Sí, tengo varias radios. Hablábamos en otra ocasión en este programa que también gente que tiene varias radios en los diferentes ambientes de la casa, que suena lógico tener una radio diferente en la cocina que en la que tiene en el baño, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo estar picando un morrón en la cocina que haciendo otra cosa. La del baño es esas radios que sirven para poner abajo de la ducha, pero yo por miedo no la pongo. Está bien. Pongo afuera de la ducha. ¿Y cuál es el lugar que ocupa el oyente en su radio, en su forma de hacer radio? Hablábamos, que no tiene Facebook para relacionarse con el oyente, pero... No, en el programa en el que participo de lunes a viernes sí tengo. Sí, hay Facebook, claro. Y
Están todos los chiches ahí. Y a mí me asombra, ¿no?, el lugar del oyente. Digo, yo el oyente al que prefiero, naturalmente, es ese oyente que aporta, ¿no? No solo el que te corrige, porque hay muchos que te corrigen, Sí, porque además nosotros nos equivocamos mucho. ¿Por qué? Bueno, porque antes todavía de Google metíamos mucho más la pata, ahora poco menos, como está este santo Google. Pero me gusta el oyente que aporta, ¿no? El oyente que de buena leche, Sí. incluso te enseña. Sí. Siempre hay uno que completa alguna idea o algún claro, concepto, sí. que propone, el oyente propositivo. Y bueno, y ahora, digo, en el programa de la semana me divierto mucho con los oyentes, en especial por el vínculo que tienen con el personaje que hace humor, Sí. que se llama Magallanes. Sí. Ese vínculo me parece que es un vínculo muy divertido, muy muy particular, ¿no? Muy de la radio. Y otra cosa que me gusta mucho de la radio es eso, es lo que yo llamo tirar botellas al mar, ¿no? La radio es muy ideal para eso, ¿no? De repente, el otro día, digo, necesito a mi amigo Terraño le dieron un premio, y en ese cuando recibió ese premio, me nombró a mí, bueno, porque nos iniciamos juntos, y lo nombró a un tipo que fue compañero nuestro en primeros tiempos, se llama Osvaldo César, que vive hace como 40 años en París. Y entonces yo quería decirle a Osvaldo César, mirá, te dijo, y no, le mando un mail a la dirección que tenía y rebota. Y entonces digo, bueno, por ahí algún familiar de César escucha, y tiré eso al aire en la semana. Inmediatamente otro compañero de trabajo de esa época, el Lolo Amengual, escribió y me dijo, no tengo la dirección de César, pero sí tengo la dirección de Carlos Muto, que era otro compañero, que también vive en París. Seguro Muto, le escribo a Muto, todos hinchas de Racing además. Ajá. La diáspora de Racing. Sí. Y le escribo a Muto y Muto me da el finalmente el mail de César. Digo, y me pasa mucho en el programa de los sábados. De repente está un invitado o invitada y llama la maestra de la tipa que tuvo en cuarto grado. ¿Te acordás de tal cosa? Bueno, ese tipo de cosas de la radio me encantan, me parecen casi, te diría, milagrosas. Y ahí está el oyente jugando ese papel. También hoy por hoy tenemos, creo, en mi opinión, ¿no?, de una radio que a veces se abusa un poco del oyente, ¿no? Programas que se hacen enteros de, bueno, poner el teléfono al aire, que salga uno atrás del otro. Sí, no, ahora no hay tanto de eso, ¿no? Lo que sí me parece, otra crítica que se le puede hacer a la radio de hoy, sí, es el excesivo espontaneísmo, ¿no? Ajá. Es una radio con poca preparación, con poca producción. Y eso me parece que tiene que ver con la precarización. Ajá. ¿No? Sí, tiene que ver con eso. Acá hay una precarización en los medios que es muy brutal y que va en ascenso, va en crecimiento, no, sí, va en no está en retirada. Y entonces hoy en las radios abundan las computadoras, pero faltan sillas para sentarse, o buenos espacios para producir, claro, ¿no? Digo, todo lo que es caro en la radio desapareció. Digo, todo lo que es caro quiere decir, qué sé yo, antes había programas de investigación, hoy, salvo Nacional, no hay una radio que tenga un área de investigación. Lleva tiempo y lleva tiempo es caro, claro. Lleva tiempo, lleva más cantidad de personas, horas de grabación, horas de edición. Sí. Y entonces, no, bueno, lo diario. Lo diario. Claro. Y entonces, el día que no salen los diarios, hay como un síndrome de abstinencia tremendo, ¿viste?
Sí, ese día se internan varios productores de radio, ¿no? Claro. Hacedores de aire, con Federico Mario Di Paolo. Hacedores de aire, un mano a mano con artesanos de la radio. ¿Cómo usa el guión en su radio Carlos Ulanowski? ¿Escribe para cada programa? Escribo. Siempre. Siempre. Uh-huh. Sí. Eso también es algo que no, ya entró en un desuso, digo, ya no el diálogo, pero sí por lo menos no todos, no todos. En la radio en nacional hay mucha gente que escribe lo suyo. Tal vez hay mucha gente que viene de la gráfica también en esa pero radio. Yo no lo hago por eso, porque digo, no escribo las cosas que digo como si las escribiera para una revista o para un diario. Claro. Las escribo para la radio. Digo, que tiene otro lenguaje, es un lenguaje mucho más sintético, mucho más directo, mucho más informativo. Pero tengo una sección los miércoles que se llama Chismes de Miércoles, que sí, que lo escribo, e incluso la subo. Ahora la van a subir la subo a la página del programa. Sí. Y ahora la vamos a subir a una página que tengo en internet. Eso. Pero sí, escribo, me resulta mucho más tranquilizante escribirlo, tenerlo enfrente, para recordar, para decir, bueno, esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Y sí, me quedé pensando también en lo que es la precarización, si tendrá que ver con tantas escuelas que hay ahora, tanta academia que hay sobre los medios que por ahí antes no había, y hay más gente que se capacita y después no consigue. No, tiene que ver con montones de cosas. Es otro tema, son 50 horas más para charlar, pero tiene que ver primero que nada con lo que pasó en el primer diario Perfil en 1998. A partir de lo que pasó con Perfil, que fue un diario de un lanzamiento extraordinario, como no tuvo otro diario de antecedentes, ¿no? Es un diario que nació con todo, tuvo más números ceros que números reales. Ajá. O sea que tuvo más tiempo de preparación, sí, que tiempo... mucha publicidad en la calle también, ¿no? Se avisaba, sí, que venía por el supuesto, diario. Pero sí, tuvo libro de estilo, primero que nada. Era una redacción impresionante. Cada uno, yo trabajé ahí, cada uno tenía su escritorio, y en el escritorio había una computadora y había un televisor. Había unas facilidades extraordinarias, y sin embargo fue un fracaso brutal. Ahí me parece que tuvo que ver, ahí estuvo la mano negra de Clarín, que obligaron a los anunciantes a no anunciar en Perfil, obligaron a los kiosqueros a cajonear el diario, a ocultarlo. Sí, las maniobras de Clarín. Pero a partir de eso, el empresariado periodístico, radio, televisión, prensa, lo que fuera, sí, tomó nota de ese fracaso y dijo: hay que tomar precauciones. Y las precauciones que las tomaron por el lado más débil. O sea, hoy el trabajo que antes en una redacción de radio, de agencia, de lo que fuera, lo hacían 5 personas, hoy lo hace 1. Y los diarios salen sin correctores. No hay correctores en los diarios, se confía en la corrección de las máquinas, así salen, ¿no? Hasta los diarios líderes tienen unos errores impresionantes, ¿no? O sea, esa precarización es algo más local, más nuestro, o pasa con el periodismo, con los medios. No, y yo creo que también hay algo parecido en el mundo, pero desde otro lugar, ¿no? En el mundo lo que se están preguntando es cómo va a afectar
la llegada de las ediciones digitales a las ediciones en papel, por ejemplo. Eso es lo que se están preguntando. Sí. Y entonces todavía, como no hay una respuesta cabal, todavía la cosa ahí es incierta, ¿no? Y volviendo, hablando de la academia también, que plantea que la radio son 4 elementos, ¿no? Las palabras, la música, efecto de sonido y el silencio. En este caso, ¿cuál es el valor o la importancia que le da al silencio en su radio, en su forma de hacer radio? Le doy una enorme importancia, digo, teniendo en cuenta además y admitiendo que la nuestra, digamos, no es una etapa radial precisamente con muchos silencios, ¿no? Es una radio intensamente hablada, y hablada de la mañana a la noche. Sí. Digo, el programa que empieza a las 11 de la noche es muy parecido al que empieza a las 6 de la mañana, en cuanto a cantidad de palabras y temas. No llega a ser esa Rivadavia de los 70, ¿no? Pero era otra cosa la machillona, Rivadavia. sí. Bueno, por eso digo, era otro planteo de sonido, Sí. ¿no? Pero bueno, la radio, esa Rivadavia fue, la verdad, que una de las que salvó a la radio de la crisis, porque la radio en los 60, con la llegada de la televisión, tuvo una crisis muy seria. Muchísima gente creía que se había muerto, y esa radio, con programas como los de Cacho Fontana, Carrizo, Larrea, y José María Muñoz, reanimaron la revivieron a la radio, sí. Salvando muchísimo la distancia, ¿se la puede comparar con la Radio 10 de fines de los 90, principios del 2000? Yo creo que no tenía nada que ver, no. No, la Radio 10, esa Radio 10 era una radio mucho más política, ¿no? Rivadavia no era una radio política. Era una radio, sí, que tenía cierta preferencia por los radicales, pero era una radio que no era una radio muy del poder, ¿no? Hay que escuchar los sonidos de Radio Rivadavia del día antes del golpe del 76, que es muy impresionante. El día antes del derrocamiento de Isabel. Sí. Pero, ¿y esta Radio 10 no era cercana también al poder de ese momento? Ya la de hoy, 2015, no, porque es otra Radio 10 completamente diferente a la primera, ¿no? A la que refiero, sí, de los 90 a principios de los 2000. Sí, puede ser, no sé, no tengo claro eso. No tengo tan claro. Y Hacedores de aire. La radio no se nace, se hace. ¿por qué sigue existiendo la radio en el 2015 como medio, que es el primero de los electrónicos con tantos años ya, y se reinventa, por ahí cambia el soporte, pero está el formato? Yo creo que la radio tiene una promesa básica que es fuertísima. Vos estás transmitiendo, no sé desde qué lugar, desde dónde es, de qué barrio es. Estamos en San Martín y con Radio Atómica, y después en con San otras Martín, radios que no sabemos dónde están saliendo. Bueno, pero por eso digo, vos transmitís desde San Martín, Sí. transmitís con el propósito de llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero quien te capta, quien te escucha, quien te incorpora a través de su oído, cree o siente que vos le estás hablando únicamente a él o a ella. Y en ese sentido, digo, creo que es el gran recurso que todavía tiene la radio y que no tiene ningún otro medio, ¿no? Eso, que llega de un modo tan personalizado a quien le escucha. Y pensando que la radio está viva, que la radio te escucha a vos del otro lado como si fuera un ente, ¿sí? ¿Qué le dice Carlos Ulanowski a la radio en general? Pues ya le dijo mucho en sus libros también, pero... No, yo lo que diría es que
A mí me parece que la gente que hace radio tendría que trabajar un poquito más, ¿no? No sé, digo, yo no me pongo de ejemplo de nada, pero sí digo que tengo un programa los sábados y lo tengo desde hace 17 años, tiene 4 invitados cada semana, sí. Trabajo en la información de cada uno de los invitados. Hasta para saber qué libro regalarle a cada invitado. Sí, sí, ahora por suerte tengo una librería amiga que es la de acá abajo, que me facilitan los libros y piensan ellos en los libros. Ajá. Pero bueno, falta trabajo. Digo, me parece que a la radio de hoy es una radio a la que le falta un poco de trabajo. Como te decía hace un rato, es una radio muy de mucha espontaneidad, de mucha improvisación, y no toda la gente puede improvisar. No toda la gente puede improvisar, así como no toda la gente puede hacer humor, ¿no? Y entonces es una radio que de un momento para el otro se convirtió en una radio desacartonada, ¿no? La televisión también es así, ¿no? Sí. Como ligera, ¿viste? Y no todos tienen esa chance, ¿no? Hubo, y no está más un solo Fernando Peña, por ejemplo, no sé por qué estaba pensando. Y sí, Fernando Peña fue un... No hay comparación, ¿no? Con otro, un grande fenómeno o viendo la historia de la radio, digo. ¿Sabes qué? No, digo, fue un tipo extraordinario. No sé si no hay comparación, pero digo, fue un tipo extraordinario, la verdad. A mí me gustaba. Yo trabajé con él en Del Plata, sí. Y él trabajaba en la Metro, y la verdad que nos íbamos a ver cómo laburaba, porque era, en serio, era como los 5 grandes del buen humor, pero todo junto, todo en uno, ¿no? Era después cuando dirigí Radio de la Ciudad, tuve la suerte de llevarlo para que hiciera Milagritos López, que era un lindo personaje que tenía. Sí, sí. ¿Cuánta gente que se quedó todavía sin saber que era él, no? Me imagino muchas señoras, porque él siempre mantuvo su programa de La Vereda Tropical los sábados, bueno, a la tarde-noche. Y esa es la radio. Sí, ahí está. Si querés una respuesta a esa pregunta, ¿qué es la radio? Esa es la radio. La radio es lo que te permite fantasear, es lo que le permite a muchos oyentes del programa de la semana imaginar, pelearse en serio con el gorila de Magallanes, y lo sé el árabe, ¿no? Sí, o emocionarse con el otro personaje que hace, Adalberto, pensando que es un viejito de 75. Y sí, es un viejito de 75, no hay duda. Exacto. Y para ir terminando, Carlos, agradeciéndole mucho su tiempo, ¿cómo articula su radio con la imagen, que parece algo contradictorio, pero hoy por hoy, no sé, esta charla la estamos registrando, se sacan fotos, se interactúa con la imagen de la radio también? Sí, es una pena eso, ¿no? Es una pena. Sí. La cámara en el estudio... Sí, no sirve. No sirve. No es radio. Digo, tiene que ver con la precarización. Ajá. Es la idea perversa de un empresario que dijo, a ver, si le pongo una cámara a Slotoviazda en su horario radial, también salgo en el cable con ese programa y me ahorro unos pesos. Digo, es eso, tiene que ver otra vez con la famosa y triste precarización. Y el hecho de que hoy prácticamente de los que laburan en radio, casi todos, por una razón o por otra, trabajaron en televisión o estuvieron en televisión, y entonces se les conoce las caras. En la época de antes era muy interesante lo que le pasaba a los oyentes cuando iban a ver un radioteatro que salía en gira, porque ahí descubrían que a lo mejor que el galán, ¿no? Las minas, por ejemplo, descubrían que el galán que las había
atraído tanto, era un gordo petizo pelado, ¿no? Y que no tenía nada de galán, pero sí tenía una voz extraordinaria para trabajar en radio y condiciones para eso. O la mina también era un escracho, qué sé yo. Y entonces hoy me parece que quedan pocas posibilidades para imaginar, ¿no? Che, ¿cómo será ese? ¿Cómo será ¿cómo será esa locutora cuya voz me mata, ¿no? Pero si la tenés todos los días ahí no es lo mismo, ¿no? Si la podés ver todos los días, una cosa, claro. La sorpresa. Claro. Y por otro lado, la radio, como decíamos al principio, también está hecha de lenguaje de gestos. Y entonces, que la cámara intrusa sirva para revelar ese lenguaje de gestos, es feo. Es feo. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, de nada. Ojalá les haya servido. Gracias. Ya en un rato tiene que empezar a pensar de que hace un programa a la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde empiezo a pensar en el programa de la tarde. Bueno, y ayer me pasó eso, que yo hasta las 3 de la tarde estoy en una nube de pedos. Digo, no, laburando en mis cosas. Sí, pero no. Y de repente me llaman de una radio de no sé dónde. Dice, no, queríamos sacarlo al aire porque por lo de Romay. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No sabía? No. Se murió. Ah, bueno. Qué Ayer, todo tipo de excusas puse para no salir. Recién salí. Estoy muy apenado. Recién salí hoy a la mañana con un pibe de la Rock. Y salí, bueno, ayer a la tarde estuve. Hacedores de aire, hecho en Radio Atómica. Oh.